Y un tipo de violencia que también hemos visto que autoridades pues no se han ocupado para nada y no hemos visto acciones concretas es la violencia hacia las mujeres. Ya le compartíamos este caso, lamentable caso de Victoria, y como estos se replican. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Para hablar más de este tema, saludo con gusto a Alessandra Rojo de la Vega, vía telefónica nos contactamos contigo, feminista y política, para hablar de la situación que se vive. Alessandra, muy buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias, nosotros también con gusto de saludarte y preguntarte qué está pasando, qué están haciendo las autoridades ante casos tan lamentables y tan crueles. Acabamos de mencionar la nota de Victoria, esta pequeñita salió a la papelería allá a Querétaro y lamentablemente le arrebataron la vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo las autoridades ante este tema de violencia contra las mujeres? Hay muchas promesas, pero son discursos vacíos, Alessandra. Así es, como bien mencionas, han sido casos desgarradores. Victoria, una niña de 6 años que fue reportada como desaparecida y apareció sin vida, pues desgarra completamente el corazón y lo peor es que no estamos peor que el año pasado, ¿no? En el 2020, donde estuvimos en casa en un encierro por COVID, las cifras aumentaron por abuso sexual, por violencia familiar, por violación. Hoy hablamos de Querétaro, de Nuevo León, pero también en Veracruz, 106 mujeres en lo que va del año han desaparecido. Zacatecas, durante los primeros 2 meses del 2022, ya suma 34 desaparecidas. Esto solo para evidenciar el problema de inseguridad y el estado de guerra en el que nos encontramos en este país, porque la impunidad, porque la falta de acción, la apatía de las autoridades está reflejada en estas cifras, que si bien no reflejan el dolor de las familias que han perdido a las mujeres que quieren y que nos están demostrando que el número de víctimas pues es alarmante y es indignante en todo el país. Por eso marchamos, por eso alzamos la voz, por eso no nos vamos a quedar calladas. Alessandra, preguntarte, ¿crees que ya se ha normalizado esta violencia que se vive en nuestro país? Yo creo que no está normalizado. ¿Cómo podemos normalizar tanto dolor, que una amiga no aparezca, tantas desaparecidas? Es alarmante que en este país sean 11 las mujeres asesinadas todos los días y que aún así siga gente cuestionándose si existe la violencia de género, sigan cuestionándose el por qué el feminismo, el por qué alzamos la voz, que se atrevan a decir que es lo mismo que violenten a un hombre cuando a nosotras nos violentan y nos matan por el simple hecho de ser mujeres. En México, de acuerdo a la información de México Evalúa, a este mes, marzo de este año que acabamos de pasar, que acaba de terminar el mes, al menos 24,400 mujeres desaparecidas. Y eso sin contar pues las que no sabemos, las cifras negras. Y como bien menciona, ¿qué se está haciendo por ellas? ¿Qué se está haciendo por sus familias? Veo por un lado gobiernos donde dicen y hacen informes trimestrales que la verdad es que a nadie le interesan porque la realidad nos golpea día a día. Veo gobiernos que tienen oportunidad y ejercen sus funciones y detienen a algunos agresores cuando ya estamos todas presionando por redes sociales. Pero así debería ser en todos los casos. Y se tiene que invertir millones, no en votaciones, no en consultas, no se gastan 1.600 millones en consultas. Se debe gastar y se debe invertir en la seguridad de las mujeres, porque las cifras van a la alta, porque estamos hartas de que nos violenten y de que nadie haga nada al respecto, que sigan las cifras altísimas de impunidad y que solo cuando alzamos la voz por mujeres desaparecidas en redes sociales se pongan las pilas y hagan lo más básico que deben de hacer, que es su trabajo. Oye, ya que mencionabas el tema de invertir en la seguridad, veía hace unos días que publicabas este video en donde le quitan la protección a María Elena. Recordemos, ella fue agredida allá en Oaxaca, que sabemos que todavía no existe sentencia para sus agresores, incluso, si no me equivoco, uno continúa libre. ¿Qué pasa en este tema? Así es, los ataques con ácido son una realidad en este país. Hace ya muchos años que muchas mujeres los han vivido, los han sufrido. No sabes lo desgarrador que es que todas ellas han luchado y que no han tenido justicia, que no han tenido tratamientos porque no tiene el gobierno tratamientos
de salud adecuados para este tipo de ataques, donde Colombia es el país número 1 en este tipo de atrocidades, y México no se está quedando atrás y los gobiernos no están haciendo nada al respecto. María Elena, futbolista oaxaqueña, un intento de feminicidio con ácido, y resulta que el mecanismo de protección a víctimas, del cual depende de la Secretaría de Gobernación, decidió que no necesita más protección del territorio nacional, cuando, como bien menciona, no hay sentencia para los que ya están dentro de las cárceles, pero sigue uno prófugo, que pasan y han pasado los años y nadie lo ha encontrado, o más bien existe complicidad de parte de las autoridades. Ahora le quitan este mecanismo de protección porque ya no corre peligro cuando ni siquiera le han garantizado seguridad. Ana Elena, otra víctima de ataque con ácido aquí en la Ciudad de México, tuvo que huir del país, está refugiada en otro lado porque después de 3 años sigue sin tener justicia y sigue sin tratamientos adecuados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Quitar los mecanismos de protección a víctimas. ¿Qué pasa con...? Ajá, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa cuando se quita este mecanismo de protección a víctimas? Pues ya no cuenta con protección, ya no cuenta con un acceso a un fondo que es mínimo de víctimas que tiene la Secretaría de Gobernación. Ahora María Elena corre peligro en todo el país porque pues evidentemente el agresor está prófugo de la justicia en algún lado de este país, si es que no se ha ido, y que ahora pues está aterrorizada, tiene miedo de salir del Estado, y un Estado que no le ha garantizado justicia, un Estado que le ha quedado mal y que a pesar del tiempo no se ha dictado sentencia de algo que fue evidente, y de un exdiputado que fue quien la atacó y que pagó y que ordenó a sujetos a intentar matarla, porque eso es lo que pasó. Entonces es decepcionante que ni garanticen justicia, tampoco nos protejan a las mujeres que hemos sido víctimas de algún ataque o de algún tipo de violencia, y que al contrario sigan quitando y recortando fondos a todo lo que respecta a las mujeres. Nada más en la Ciudad de México, 100 millones a las acciones a favor de las mujeres, comparado con 400, casi 500 millones de publicidad para el gobierno. Entonces creo que no se está tomando con la seriedad que merece el tema, y que pues las cifras nos lo demuestran y nos golpean en la cara todos los días. Alessandra, quiero preguntarte sobre un tema. Vamos a abordar aquí en Mega Noticias, en próximos espacios informativos, este tema del tráfico de armas. Y yo ubiqué algunos datos. Empezar con datos generales. En 2017, el 58% de las mujeres que fueron asesinadas en el mundo murieron a manos de sus parejas, ya lo sabemos, o de algún integrante de su familia. Pero las armas de fuego son las armas homicidas más utilizadas a nivel mundial, causantes de 5 de cada 10 homicidios. Y existe un vínculo demostrado entre su disponibilidad de estas armas y la tasa de homicidios. En América Latina, la región con mayor letalidad de armas de fuego es en México, en donde cada día son asesinadas 10 mujeres, 6 con armas de fuego. La pregunta que te quiero hacer es cómo explicar el vínculo entre las armas de fuego y mayor violencia de género. Pues es que es evidente, tú lo estás mencionando, ¿no? El acceso a estas armas, en donde todos y todas pueden disponer de ellas, pero sobre todo los hombres. O sea, no olvidemos que las cifras, en un más de 80%, los homicidas son hombres. Y como bien mencionas, la ONU en el 2018 mencionó que de los casi 90,000 homicidios, el 60% fueron a manos de alguien en el que confiaban, papás, hermanos, tíos, parejas. Esa es la gravedad del problema, que no estemos ni siquiera seguras en nuestras propias casas, que nuestras propias casas tienen armas, que en nuestras propias casas hay violencia, que esa es la violencia de género, no sentirnos seguras en ninguna parte de la comunidad, ni en nuestros hogares, ni en las calles, ni en las comunidades, ni en los trabajos, ni en las escuelas, en ningún lado. Entonces, hay que entender la violencia de género, hay que exigir que se termine con la impunidad, que se deje de utilizar el poder para seguir en el poder, para servir intereses políticos y personales. Hay que seguir exigiendo justicia para cada una de nosotras, y pues no podemos esperar a resultados, hay que luchar, hay que salir a las calles. Las mujeres
es evidente que ya no vamos a esperar más, que usaremos todos los medios para denunciar públicamente lo que está pasando en este país, aunque no les guste, aunque lo critiquen, aunque quieran desvirtuar esta lucha. Y claro que se cansarán de escucharnos, pero estamos pues hartas de sentirnos con miedo y de saber que una hermana, que una amiga, que una mujer que quiere con todo tu corazón, pues puede no regresar a casa. Muchísimas gracias, Alessandra Rojo de la Vega. Estoy segura vamos a seguir comentando y abonando más a este tema de violencia de género. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Buen día.